A nombre de la Asociación Mexicana de Ortografía y Geografía, tengo el gusto de recibirlos en nuestro primer Congreso de Autografía, que se hace aquí en la Casa Trotsky, y había yo escrito unas palabras con relación a lo que es la autobiografía y la revolución. La autobiografía es una revolución de la persona, en tanto hay un análisis del pasado donde se establecen muchas coordenadas importantes para la persona en especial. En realidad nosotros ya sabemos que en autobiografía existe un montón de antecedentes, Rousseau, San Agustín, en fin, hay mucha gente, pero esa es la historia. Cuando hace 13 años comenzamos en el Museo del Chopo a trabajar en autobiografía, lo que tratamos es de explicarle a la gente cómo tenía que hacer para escribirla. En una palabra, cómo se hace. Porque sí, existen los automóviles, pero sabemos cómo se hacen, conocemos muchas cosas, pero cómo fabricamos el automóvil nosotros, cómo escribimos nuestra propia historia, para empezar. ¿Cuál es la problemática que tiene todo eso? Y en los últimos 13 años hemos trabajado con esa especialidad, tratando de ver qué es lo que hay que decir y tratando de que la autobiografía no se detenga. Yo lo enfoqué desde un punto de vista psicoanalítico, entendiendo que hay cosas que, como decía Cervantes, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, muchos tenemos momentos de la Mancha de los cuales no queremos acordarnos. Entonces simplemente se pone a un costado y se escribe, pero cuando el autobiógrafo se lanza por su cuenta con gran ímpetu y ganas, resulta que va a encontrar el lugar de la Mancha y ahí se acabó la autobiografía. De ahí que no haya tanto material. Por otro lado, si analizamos lo que es la autobiografía, es el comienzo de los géneros literarios. Es decir, la novela se inspira en la autobiografía. El autor saca también de su interior elementos, pero se maneja fabulando. Cervantes, en el segundo tomo, la acompaña el bachiller Sansón Carrasco por el camino, y cuando se habla de la autobiografía, o de la historia más bien, dice claramente que el historiador tiene el deber de contar las cosas como fueron. Y eso es lo que el autobiógrafo tiene que hacer, contar las cosas como fueron. El poeta puede inventar y puede delirar y todo lo demás, pero en concreto el historiador, porque el autobiógrafo es un historiador de sí mismo, eso debemos tenerlo muy claro, debe atenerse a la realidad y contar las cosas como fueran. Es menos traumático en el sentido de que aquí no hay problema de la página en blanco. El problema de la página en blanco del escritor es que toda la conflictiva interna que tiene hace que se detenga. Lo que necesita el muchacho es ir a ver a su psiquiatra y que le dé la pastillita, pero no el autobiógrafo. El autobiógrafo lo único que tiene que hacer es contar las cosas como fueron, y donde encuentra la traba, ponerla de lado. Y hay otros elementos que a veces hace que la autobiografía se detenga, porque faltan fechas, falta identificación de lugares, hay un montón de elementos que hacen que los trabajos realmente no sean de calidad. Nosotros lo que hicimos con la asociación el primer año fue un certamen de autobiografía a nivel mundial. Juntamos el poco dinero que teníamos y dimos el premio. Mismo que hemos realizado esa tarea durante 13 años. Inclusive la ganadora de uno de los certámenes está aquí con nosotros, vino especialmente de Buenos Aires y ya nos va a leer su trabajo mañana. Trabajo excepcionalmente bien hecho, en condiciones muy difíciles de Argentina, que uno va leyendo el trabajo y dice, pero esta en cualquier momento la hacen pedazos. No, no le hacen nada, sigue saltando como un pajarito y está aquí viva, lo cual es de agradecerse. Había las razones también, pero lo que hicimos fue preocuparnos de que la autobiografía existiera y que fuera una herramienta útil, que la gente pudiera escribir su autobiografía. Es decir,
¿Qué pasa con la autobiografía? Es el único género literario, donde no se necesita saber ni leer ni escribir. Esto a nuestros colegas, digo, yo soy escritor, tengo novela, cuento, tengo premios nacionales, tengo premio internacional, y el problema es que la gente que no está en la literatura autobiográfica no tiene cómo trabajar, porque no está en eso. Sin embargo, la persona que puede ayudar al autobiógrafo es el amanuense. Cuéntame tu historia y yo la escribo sin agregar nada. Entonces tiene una serie de grandes ventajas, porque salvamos montones de historias que de otra manera se perderían. Es decir, esa ha sido la labor principal nuestra, tratar de que todo el mundo escriba autobiografía. Acá nuestro colega Sergio Gelista dijo que si no tenemos un país de lectores, tengamos un país de escritores. Lo cual suena surrealista, pero miren, no estamos muy lejos. Pero ¿qué pasa que con aquella persona que de repente descubre, por ejemplo, jubilado? ¿Qué hace el jubilado? Bueno, el que reciba o recibía jubilación, va a su casa, se pelea con la mujer, se deprime, y termina mal, porque a los 2 años se muere generalmente. Hay que tocar madera, pero es lo que pasa. Pero sin embargo, cuando esta gente empieza a revisar la historia de su vida, se da cuenta de los grandes momentos que ha tenido, de las veces que ha podido solucionar problemas que parecían muy difíciles. Y cuando alguien lee su historia dice, a mí me pasó lo mismo, estábamos en la misma frecuencia. Pero ¿quién lo va a escribir? Esa persona. Porque de un grupo humano, digamos, los bancarios, seguramente va a haber un bancario que nos cuente qué pasaba atrás de las cajas, porque siempre pasan cosas, y a veces cosas bastante graves. Entonces, la historia recibe la gratificación de tener, dicen microhistoria. Bueno, es la historia valiente de una persona que no tiene empacho en contar las cosas como fueron, porque el autobiógrafo tiene otra cosa más, es inocente. Cuenta las cosas que cuentan. Nosotros, por ejemplo, en las clases a uno se le ponen los pelos de punta porque dice cómo esta gente pudo llegar hasta ahí y sobrevivir. Pero nos damos cuenta de que hay un mecanismo dentro del accionar ciudadano o sociológico que permite que la gente efectivamente funcione. Y si nos cuenta su historia es mucho mejor todavía. Tiene muchas cosas más la autobiografía, la catarsis, el descargarse de algo que pesaba, que uno lo lee 30 años después y dice, por esta estupidez estuve a punto de matarme o de matar a alguien. Dices la verdad. Entonces, es crecer, la autobiografía es crecer también. En fin, hemos convocado a un grupo de escritores, sociólogos, analistas, gente que nos va a ayudar a ver el mismo ángulo de la autobiografía, pero desde su muy particular punto de vista. Tenemos gente de la universidad, de varias universidades, y tenemos gente, entre comillas, común, que se animó a contar su historia. Quiero aclarar una cosa: los trabajos que nosotros recibimos, a nosotros no nos importa la caligrafía, los acentos y todas esas cosas que sí son importantes. ¿Por qué? Porque cualquiera que sepa leer y escribir lo puede hacer. Lo que no puede hacer esa persona es contar la historia. Entonces, eso es lo más importante que hay. Después hablamos, a ver quién le da una corrección de estilo al trabajo, pero no es un delito. Bien, entonces, bienvenidos y vamos a comenzar. No sé si Sergio tiene algunas palabras. Pues sí, aprovechando que tengo lo que... bienvenidos, bienvenidas. Bueno, no importando ello, aquí estamos. Yo solo quiero rescatar algo que estábamos platicando por ahí en el taller de autobiografía el lunes, y tiene que ver precisamente con un libro que escribió, uno de los últimos libros que escribió Henning Mankell, y el título en sí mismo, les decía yo a fieles compañeros, tendría que ser el título de cualquier autobiografía. Porque el título de este libro es Moriré, pero mi memoria sobrevivirá. Y la verdad es que hemos tenido ejemplo. Una compañera del propio taller participó en 5 libros de los que hemos publicado de la autobiografía en América Latina. Fallece y no obstante ahí quedó para la memoria el texto autobiográfico.
Yo sinceramente creo que sería una obligación de todos, precisamente, escribir autobiografía. ¿Por qué? Porque pues estaríamos dejando un legado a nuestra familia. El tema del cual yo voy a hablar por la tarde, el día de hoy, son los memory books, que son unos libros que está dejando la gente de África, las mujeres y hombres infectados de SIDA, de VIH, que mueren y que dejan a sus niños pues a la deriva, sin siquiera saber quiénes son, de dónde vienen, quién es su familia, en fin. Y precisamente esto de la autobiografía les da identidad a estas personas. Entonces yo lo que les digo es, escribamos, de verdad escribamos, seamos un país de escritores entonces, sino de lectores, o de lectores de autobiografías también. En fin, pues ya de mi parte eso es todo. De verdad este es un congreso muy importante porque viene gente muy reconocida precisamente a darnos más luz sobre este asunto de la autobiografía. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias.